Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 7 de electrónica de potencia para los jóvenes de electricidad, cuarto medio C. En este capítulo nos corresponde desarrollar las actividades prácticas con el fin de poder aplicar el principio de funcionamiento de los SCR. ¿Ya? Vamos a hacer algunos proyectos que tienen que ver más que nada con aspectos básicos, y después vamos a armar un proyecto que es un circuito que se activa mediante el sonido, ¿ah? Utilizando las características de disparo a través del gate, que requiere muy poca corriente. Ahí yo le voy a explicar cómo funciona, con el fin de poder, digamos, ya darle alguna aplicabilidad en el área de potencia al SCR. Así que bienvenido, yo voy a hacer una pequeña introducción para hacer un recordatorio y nos metemos en las actividades prácticas. Que estén bien. Bien, como habíamos visto en los videos anteriores y en el contenido que envié, el contenido teórico, el SCR, también llamado en algunos casos tiristor, nosotros vamos a usar la palabra SCR, que es rectificador controlado por silicio, rectificador controlado de silicio, que es el que más usan los textos, pero hay algunos textos que usan la palabra tiristor, ¿ya? Pero en todo caso nosotros vamos a uniformar y vamos a utilizar la palabra SCR, ¿ya? El SCR no es nada más que un diodo con una tercera patita denominada gate. El hecho de que responda como un diodo significa que para que se active, su primera condición es que esté directamente polarizado, ¿ya? Es decir, tengamos una relación más positiva entre ánodo que el cátodo, ¿de acuerdo? O sea, tiene que estar, en general se dice que tiene que estar el positivo del ánodo, no se tiene el negativo en el cátodo, ¿ya? Aunque no necesariamente tiene que ser así, o sea, yo puedo tener dos voltajes positivos y también va a funcionar, siempre y cuando el voltaje en ánodo sea mayor al voltaje aplicado en cátodo. Ya vamos a hacer la experiencia sobre eso ya. No necesariamente tiene que ser positivo y negativo, ¿de acuerdo? Es más, puede ser negativo y negativo, pero puede ser que este sea menos negativo que este. Así que la diferencia que hace sigue siendo positiva, ¿de acuerdo? Ya vamos a hacer unos ejercicios matemáticos con el SCR y va a quedar más aclarado, ¿ya? El SCR primero tiene que estar directamente polarizado, pero no va a funcionar como el rectificador que ustedes conocieron en las clases pasadas. Tiene que haber un disparo acá, una señal, un voltaje, una corriente que permita que este elemento se cierre, porque queda como un interruptor. O sea, en un principio está abierto, aunque esté directamente polarizado, no va a funcionar hasta que ustedes cierren el sistema a través de una señal de tensión y también evidentemente con una mínima cantidad de corriente, ¿ya? Esa es la gracia, que el voltaje no es muy elevado y tampoco la corriente. Sí, podemos ocupar esa característica para los propósitos nuestros, ¿ya? La gracia del tiristor es que una vez que yo mando una señal por compuerta, es decir, mando a un voltaje, un pulso, un voltaje, ¿ya? Se cierra, pero queda permanentemente cerrado. Aunque yo le quite la señal, aunque yo aquí la elimine, el tiristor sigue siendo cerrado, ¿de acuerdo? Sigue permaneciendo cerrado, ¿ya? ¿Cómo lo saco esa condición? Bueno, hay varias alternativas, ¿ya? La más básica, la más elemental para nosotros es derivar la corriente, o sea, colocamos un conductor acá, y la corriente que está pasando a través del tiristor, lo que hacemos es provocar un cortocircuito de modo tal de sacarle toda la corriente y mandarlo a masa. Cuando el tiristor está por debajo de una corriente que se llama corriente de mantenimiento, la corriente Holt o corriente H, deja de funcionar y se vuelve a abrir, ¿ya? Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Bueno, hay una más sencilla, pues sacarle toda la alimentación, bajar automático a la casa, pero no podemos considerar esa solución para poder dejar nuevamente abierto el tiristor. Otra forma de hacerlo también
que se ocupa, lo vamos a ocupar más adelante, es cambiando la polaridad. Es decir, igual que un diodo, si es más menos, le cambiamos a menos más y también el tiristor se va a abrir. ¿Ya? El que vamos a ocupar nosotros es mucho más sencillo, es simplemente tomar la corriente que está bajando por acá y mandarla a masa a través de un push photon o a través de algún dispositivo electrónico que se cierre también y mande la corriente a tierra o los saque de la condición de cerrado del tiristor y el tiristor se va a abrir nuevamente. ¿Ok? Y usted manda nuevamente una señal y lo vuelve a cerrar. Ahí es así el modo de funcionar. Esto que yo estoy explicando es lo que vamos a hacer en actividades prácticas, ¿ya? Y vamos a cerrar el proceso a través de un proyecto muy bonito que es un circuito sensor de sonido, ¿ya? Se pueden hacer otros más interesantes, pero es el más sencillo de hacer bajo las condiciones en que estoy. La verdad es que no, mi casa no es un laboratorio electrónico, pero tengo algunas cositas que nos van a servir para poder salir de la situación y que ustedes puedan entender a través de la actividad práctica el tema del control de potencia a través de este elemento, ¿ya? Recuerden que todavía estamos en continua. Este elemento después lo vamos a usar en alterna para controlar velocidades, que eso es lo que yo quiero llegar con ustedes, que es lo que más les interesa, controlar la velocidad de un motor, por ejemplo, ¿ya? Así que bueno, prepárense, yo voy a preparar ahora los laboratorios y espero que con los talleres que yo haga el contenido sea más entendido, que más apropiado, ¿ya? Recuerden que lo interesante es que ustedes entiendan por qué funciona, qué es lo que lo hace funcionar, cómo pueden corregir fallas, ¿de acuerdo? Y cómo pueden modificar también. O sea, ya hay la imaginación del alumno para hacer otro tipo de actividades relacionadas con la experiencia es tremendamente potente para mí como docente, porque significa que el alumno aprendió bien, ¿ya? Pueden modificar, hacer algunos cambios, experimentar también, no hay problema. Así que eso es lo que yo espero de usted, que es lo que uno tiene que hacer en la pega. Muchas veces tiene que enfrentar y muchas veces tiene que improvisar, tiene que salir del problema. Se está pagando para eso. Entonces es interesante que ustedes aprendan también a hacer modificaciones, variaciones, para que puedan de repente enfrentar desafíos que son un poquito difíciles de poder solucionar, ¿ya? Pero por acá partimos por pequeños proyectos con el fin primero de poder entenderlo y después ver si podemos hacer algún tipo de aplicación, ¿ya? Bueno, voy a preparar los proyectos y espero que les guste. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con una simulación. Antes de desarrollar el proyecto ya más complejo con elementos reales, en todo caso este simulador va a ser casi un 90% igual a lo que uno desarrolla en la realidad, ¿ya? Salvo que aquí nada se quema, ¿sí? Pero nos sirve bastante para entender un poquito cómo trabajan los componentes electrónicos, en este caso el SCR. Miren, yo acá tengo una batería de 12 volts. Aquí he hecho una derivación para poder alimentar la puerta del tiristor. Tengo una resistencia limitadora para no sobreexponer la compuerta a una corriente muy alta. En todo caso, ustedes cuando compran el tiristor tienen unos códigos, esos códigos los meten a internet y van a saber cuánto es la corriente máxima que aguanta y cuál es el voltaje de disparo, así que eso tampoco genera dificultad. Y he puesto acá una lamparita, ¿de acuerdo? Y aquí puse un interruptor. Ya le voy a explicar ya cuál es el objetivo que cumple este tiristor, ¿de acuerdo? O sea, perdón, he puesto acá un interruptor. Ya les voy a explicar qué objetivo cumple, ¿ya? Miren, ¿cuál es la idea? En este momento, a través de la lamparita, el tiristor está, o el SCR, perdón, está directamente polarizado, pero no va a funcionar, no se va a cerrar. No se va a cerrar mientras yo no le envíe una señal por acá. Para eso está este push, ¿ya? Para poder, digamos, yo lo voy a bajar y voy a mandar un voltaje, voy a aplicar un voltaje y voy a mandar un nivel de corriente
para que este señor acá se cierre, y al cerrarse, ¿no es cierto?, va a quedar el circuito funcionando por acá. ¿De acuerdo? Ya. Y se debería encender la lamparita, que es de la mismo voltaje que la fuente. ¿Ya? Lo que debería pasar es que si yo suelto este interruptor, lo abro y dejo esta patita al aire, según la teoría que yo expliqué hace un ratito atrás, debería mantenerse cerrado. Cuando los tristores se mantienen cerrados, se dice que están cebados, ¿ya? Es lo mismo que cuando usted, por ejemplo, tiene un estanque de agua en altura, ¿ya? Hay un estanque en altura y quiere vaciar agua de un lado a otro, usted toma una manguerita y aspira y bota. Y después no necesita generar el mismo esfuerzo nuevamente porque eso sigue funcionando solo hasta que usted levante o obstruya el paso del agua, ¿ya? Eso significa que está cebado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pasa lo mismo. Una vez que yo alimento disparo el SCR, y mientras se mantenga directamente polarizado, se va a mantener cerrado. Veamos entonces, ya. Vamos a darle play, ¿no es cierto? Vamos a darle play acá para ver cómo funciona. Le damos play y no pasa absolutamente nada porque yo tengo este interruptor abierto acá. No hay pasos de... no lo he disparado, ¿de acuerdo? Si hubiese sido un diodo, estaría funcionando sin ningún problema. Pero como es un rectificador, es un SCR, es un rectificador controlado por silicio, necesita que se le dispare por acá una señal. Se le mande una señal por acá, que es dispararlo. Cuando yo me refiero a dispararlo, es alimentar su compuerta para que este se cierre. Ok, lo voy a hacer. Ahí se encendió, ¿se fijan? Ahí mantiene luminosidad. ¿Qué pasa si yo ahora abro este interruptor? Dejo el gate al aire. Se mantiene encendido, ¿se fijan? Haga lo que haga acá, no tiene ningún efecto ya. Eso significa en este momento que el SCR está cebado y que está permitiendo la circulación de la corriente sin ningún problema. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esa condición? Mira, yo hablaba de derivar la corriente, es decir, colocar un alambre de acá a tierra, pero también se puede hacer de otra forma, que es simplemente cortando la señal de cátodo a menos. Lo abro y debería apagarse. Evidentemente porque ya no hay corriente fluyendo. Ya una forma más sencilla inclusive. La otra, la otra es simplemente poner un alambre acá desde este punto a este punto, un alambrecito con un interruptor. Para mí funciona. ¿Ya? O simplemente cerrar. Ahora, si yo cierro acá, no pasa nada. Tengo que nuevamente, tengo de play. Tengo que nuevamente activar el SC. Se me olvidó que tenía estopiado esto. Ya, ok. Tengo que nuevamente le doy play y no va a pasar nada, ¿no es cierto? Porque no lo tengo conectado a la puerta a ningún tipo de alimentación. Ahí se encendió. Suelto, queda encendido. No tiene ningún efecto. ¿Ya? Lo puedo polarizar inversamente, también funcionaría. Tendría que tener una batería acá, menos más, y ahí lo saco de condición porque es como un diodo, se abre en polarización inversa. O también cortar el paso de la corriente. ¿Ya? Ok, esa sería una alternativa bastante sencilla. Yo en la actividad práctica, ya con elementos reales, voy a ocupar la otra, que es derivar la corriente que está fluyendo por acá. En vez de que siga fluyendo por acá, lo voy a tirar a tierra y lo voy a dejar sin corriente, o como dicen algunos profes, le saco la sangre, ¿ya? Y se muere. Entonces derivo la corriente a masa y este nuevamente se vuelve a abrir, ¿ya? Si yo cierro acá, no va a pasar nada. Tengo que nuevamente cebarlo. Lo abro, desconecto, cierro, vuelvo nuevamente, necesita nuevamente que se dispare, ¿de acuerdo? Y vuelvo a dispararlo y suelto y queda cerrado para siempre, hasta que yo no corte el paso de la corriente. ¿Ya? Bueno, ¿qué voltaje creen ustedes que va a caer acá? ¿Ah? ¿Qué voltaje creen ustedes que va a caer acá?
cuando yo cierro acá, ¿qué voltaje creen ustedes que cae? Es una unión de tipo PN, ¿no es cierto? Por lo tanto, debería estar dentro de los 0,7 volt aproximadamente. Veamos si es verdad. Ya, veamos si es verdad. Ok. Voy a poner acá un voltímetro. Voy a poner acá un voltímetro, ¿no es cierto? Ahí. Y vamos a tratar de medir más o menos. Perdón, tengo que estopear acá. Y vamos a tratar de medir acá. Ahí. Medir acá. Deberían estar cayendo más o menos ahí. 0,7, 0,6, entre 0,6 a 0,75. Veamos, tiramos. Hay una pequeña tensión que es por aquí con un pequeño retorno, muy, muy pequeñito, que me genera 0,42 volts. Veamos cuánto es cuando yo lo cierro. Unión NP, recuerden. Miren, 0,72, ¿se fija? ¿Se fija? Si suelto, vuelvo nuevamente a los 0,4 y sigue encendido porque el tritorio está cerrado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Recuerden que cuando yo alimento la unión NP, en ella caen 0,72 volts. 0,7 que usábamos como norma para los cálculos matemáticos, pero ahí está, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya no tiene ningún efecto en todo caso. Ya, voy a repetir, le doy play, no hay nada, 0,42, pequeño retorno, cierro, activo y cae en 0,72 volts en la unión de disparo NP. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Y luego de cebar acá, se apaga y deseo y apago. Bueno, chiquillos, espero les haya gustado esta actividad de comprensión de funcionamiento del SCR. Y ahora vamos a ir a un proyecto más interesante, que es el proyecto sensor de sonido. ¿Ya? Ya pues, joven. Espero que les haya gustado. Nos vemos.